Muchas gracias, José. Vamos a hablar un poquito de la computación cuántica, pero para eso tengo que recalmar ciertas características de la computación o sus propiedades. Para eso, me voy a permitir compartir mi pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla? Gonzalo. Okay. Primero tenemos que hablar y de la notación de Dirac. A esto se le va a llamar Ket. Esto se le llama Bra. Y a esta conjunción o la unión de estos dos se le llama bracket. Este bracket es igual al llamado producto interno o producto punto. Y también el aplicar estos se pueden reescribir como vectores. El que es un vector fila y el bra es un vector columna. Como son solo dos bases, nosotros vamos a tener a lo más, vamos a poner alfa y beta, dos dimensiones, y alfa y beta, dos dimensiones. Entonces, siguiendo con esto, si hablamos del estado 0, es este. Este es el ket del estado 0. Este sería el ket, el bra, perdón, del estado 1. ¿Qué es lo que se hace? La traspuesta. Y el estado 1 sería 0, 1, que sería el que del estado 1, y el bra del estado 1. Aquí está. Si se dan cuenta, la combinación lineal de estos, los podemos multiplicar estos por un alfa o por un beta. Y sería aquí como si tuviéramos alfa, beta, alfa, beta. No hay problema hasta ahí. Entonces, cuando queremos hablar de un qubit, cualesquiera, podemos tener la combinación lineal de alfa por 0 más beta por 0, digo por 1. Que sería lo mismo que tener alfa por 1, bueno, alfa por el estado 0 más beta por el estado 1. Y como se está multiplicando, quedaría alfa más beta. Y como se están sumando ceros, no pasa nada. Siguen quedándose como 0 y quedaría alfa beta. Ahora bien, ya sabemos cómo funciona un qubit o cómo se representa. Lo único que debemos de saber ahora son ciertas características. La primera es cómo encontrar la probabilidad de estos. Es buscando el producto interno de estos. Esto nos va a dar la probabilidad cuando sea el estado 0, en un caso, si es que existe, o la probabilidad del estado 1, cuando estos existen. Entonces, digamos, o vamos a suponer que tenemos el estado, 1 sobre la raíz de 2 de 0, que esto se iguala a, ¿sí? Más 1 sobre la raíz de 2 del estado 1. Entonces, ¿cómo vamos a ver la probabilidad de estos? Hay dos maneras. Podemos sacar el producto interno o de cada elemento de aquí aplicarle su traspuesta conjugada. Pero aquí hay alguna cosa que no remarqué. Podemos pasar a este valor, aplicándole la compuerta Dagger, nos va a dar el de Ket, pasaría a Bra. Pero ¿cómo se hace eso aplicándole la traspuesta conjugada? La traspuesta conjugada se define como aplicarle la traspuesta y a los valores imaginarios multiplicarlos por -1, ya que se está haciendo el complejo conjugado. Imaginemos que aquí tenemos I. Entonces, al momento de aplicarle I sobre la raíz de 2 de 0 más 1 sobre la raíz de 2 de 1, le tenemos que aplicar la traspuesta conjugada, que sería pasar, a ver si me espacio mejor, no. Entonces sería 0, o sea, es equivalente a tener esto, más, bueno, pasamos de Ket a Bras, y todo lo que sea imaginario se va a multiplicar por -1. Sí, como es positivo, al aplicar la traspuesta conjugada que es el dagger, que es el símbolo de más, pero más alargado a la parte inferior, quedaría menos I sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2. Este se mantuvo porque es un valor puramente real. Este es un valor puramente imaginario. Entonces a este se le debe de multiplicar por -1. Ahora, ¿qué sucedería si tuviéramos un valor complejo? ¿Qué quiere decir parte real y parte imaginaria?
Imaginemos ahora que tenemos y sobre 1/2 de 0 más y más raíz de 2 de 1. Y le queremos aplicar a todo esto el complejo conjugado. ¿Cómo quedaría? Entonces, primero vamos a pasar de Ketz a Brass. Estos solamente es cambiar el signo. Se utiliza la notación de Hilbert porque es muy accesible para representar estos términos complejos. Ahora la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Pasamos. Ah, no, perdón, tengo que. Este era ahí. Este era uno. Ahora sí. ¿Qué ven? ¿Se dan cuenta? La parte imaginaria de aquí es negativa, entonces debe de pasar a positiva. La parte real se mantiene y se divide entre 2. Más se tiene 1/2 de 2. Y como pueden ver, esto es como sería la notación de bracket. Ahora bien, hay otra propiedad llamada ortonormalidad. La ortonormalidad se da cuando dos vectores deben ser de la misma base para que se dé. Y bueno, eso es ortogonalidad, que son pues, vectores perpendiculares. Y la otra es que la normalidad es que a lo más debe de dar 1. Pero para nosotros evitar todo esto, vamos a definir que bases iguales es igual a 1 y bases diferentes es igual a 0. Entonces, teniendo todo esto, si nosotros queremos multiplicar, recordando el ejemplo de 1/raíz de 2, que multiplica a 0 más 1, y que este va a multiplicar otra vez a 1/raíz de 2 de 0 más 1, bueno, entonces lo único que vamos a hacer es hacer como, bueno, realizar la aplicación de la álgebra. Este con este con este con y este con este. Lo que nos daría, teníamos 1/raíz de 2 de 1 que está multiplicando también a 1/raíz de 2. Y quedaría de esta forma, 0 con 0 más 0 con 1 más 1 con 0 más 1 con 1. Entonces, estos dos de aquí están multiplicándose y están multiplicando a todos estos factores. Y entonces quedaría 1/raíz de 2 por 1/raíz de 2 es igual a 1/2. Y términos iguales. Estos se valen 1, diferentes son 0. Este es 1, 0, entonces es diferente. Estos son iguales, entonces es 1. Entonces nos quedaría como este de aquí. Bueno, primero, este de aquí es equivalente a la probabilidad de encontrarlo en estado 0. Este de aquí es la probabilidad de encontrarlo en el estado 1. Pero si se dan cuenta, nos están diciendo que 1/2 quedaría así. 1 más 1. Entonces nos está diciendo que hay 1/2 de probabilidad en estar en el estado 0 y 1/2 de probabilidad de estar en el estado 1. Y la suma de estos dos nos da, sería 1/2 por 2, que es igual a 1. Entonces esa es la manera de cómo encontrar la probabilidad de vectores. Y hay otra característica, entonces, si nosotros tuviéramos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los cubes que ustedes quieran, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos diferentes combinaciones de valores, pero nos daría siempre la suma igual a 1. Esto generalizando sería la sumatoria de i igual a 0 hasta un n, pero n debe de ser de 2 a la k, donde k es igual al número de qubits. Vamos a poner como número de qubits. Y vamos a tener ahí donde se le va a aplicar el módulo cuadrado, y esto nos debe dar igual a 1, donde AI es un valor complejo. Pero aquí hay algo que tenemos que hacer. Cuando tienes un valor complejo, o es un valor complejo o puramente imaginario, recuerden, complejo sería A más BI, donde A y B pertenecen a los reales, e I es igual a la raíz de menos 1. Entonces, cuando nosotros tenemos... voy a escribir una nota. Cuando nosotros tenemos el caso de imaginarios, al hacer la sumatoria de i igual a 0 sobre n, para recordar
n es igual a 2 a la k y k es igual al número de qubits. Entonces, de ahí debe dar 1, pero para que se dé el módulo cuadrado con valores complejos se debe hacer esto. AI por AI complejo conjugado. Esa sería la manera correcta de hacer esta operación. Se da el módulo cuadrado cuando son puramente reales, pero en el caso de tener valores imaginarios o complejos, real e imaginario, se debe de multiplicar el mismo valor por el mismo. Como son puros valores, lo único que vamos a hacer es si tuviéramos 1 menos i sobre 2, lo único que tenemos que multiplicarle es 1 más i sobre 2, y esto ya nos daría la probabilidad. No podemos hacer otro estilo diferente, o sea, tener dos veces el positivo porque mantendremos un valor imaginario y la probabilidad no puede estar dentro de eso, ya que por las propiedades de los axiomas de la probabilidad, uno de ellos dice que solamente va desde 0 hasta, bueno, la probabilidad va desde 0, que es igual al conjunto vacío, y hasta la probabilidad del universo, que es igual a 1. Entonces debemos ir de 0 hasta 1, no puede haber otros casos. Entonces, siguiendo con eso, debemos de tener de 0 a 1. En el caso de que un qubit o un sistema no dé, debemos de mapearlo de tal manera que se dé. Si ustedes logran identificar algo que no sea la probabilidad de 1, entonces su qubit no va a dar. Y en el caso de Qiskit u otras plataformas, nos va a comentar como si fuera un error. Ahora bien, teniendo esta idea de cómo trabajar con qubits o cómo tener o adecuar valores, vamos a trabajar con lo que es Machine Learning. En Machine Learning, nosotros tenemos que trabajar con datos. Y también necesitamos que tratar, tratar a los datos. ¿Para qué? Para que nos dé información. Toma de decisión, clasificación, regresión, predicción y demás. Ya sea algo supervisado, no supervisado o o, o reforzado. Entonces, aquí, por una investigadora llamada María Schultz, creo que se pronuncia, por parte de la empresa Xanadu, ella propuso un sistema en su libro, igual varios lo proponen, que es, tienes cuatro bloques, lo clásico con lo clásico, lo clásico con lo cuántico, como una matriz de confusión. Uno es los datos y el otro el tratamiento de datos. Clásico, clásico significa lo que nosotros totalmente hacemos. Tenemos datos clásicos que son términos de bits, de píxeles, cadenas, números enteros, números flotantes que representan ciertos valores numéricos, valores categóricos, pero hay información. Y luego, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo adecuarlos para procesarlos y tener información? En esto estamos. Luego están los datos que, bueno, están los datos aquí que son cuánticos y los va a tratar de identificar una computadora cuántica. Digo, la computadora clásica, datos cuánticos que lo va a tratar de modelar una computadora cuántica, que puede ser el comportamiento de una partícula, la energía, los valores que se dan, la señal, tratar todas esas señales que se están dando de una partícula, sus propiedades características, como lo de BQI, que comentó el compañero Siddhartha en su plática, cómo pasarlo de tal manera que se adecue. Entonces, aquí está, también esto es lo que estamos trabajando actualmente, pero hay otras perspectivas. Tratar datos en un modelo cuántico. Eso es lo que ahorita estamos tratando de hacer, o que vamos a ver, de pasar datos clásicos, identificarlos de tal manera que se puedan mapear a una computadora cuántica, los pueda modelar, representarlos y tratar la información. Y lo otro sería de datos cuánticos, pasarlos a computadoras cuánticas. Ya es no mapearlos, sino ya todo esté dentro de esta área. La más popular, lo que se ha trabajado actualmente, es la que está encerrada con RAW, que es esta en la que vamos a tratar. Entonces vamos a considerar maneras de mapear. Para mapear nosotros tenemos diferentes maneras o diferentes perspectivas. Primero, mapeo. ¿Qué significa mapeo? Pasar de un espacio, vamos a poner un espacio R a un espacio de Hilbert, por ejemplo.
Entonces hay diferentes maneras. Lo primero que vamos a hacer es identificar una de las propiedades. La más básica es, bueno, primero ahora tengo que hablar de múltiples qubits. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Recuerden, si tienen dudas pueden escribir en el chat. ¿Todo bien? Entonces voy a proseguir. Vamos a trabajar primero, antes de esto, el producto tensorial. El producto tensorial, digamos que tenemos un sistema o un qubit. Vamos a considerar 0. El producto tensorial de 0 con el estado 1 es igual a 0, 1. Nada complicado. Ahora bien, imaginemos que no tenemos esta notación de idea, que tenemos ahora notación más grande, que son vectores. ¿Cómo se va a hacer? Es lo mismo que tener el primer elemento, que sería el primer vector, que es el de la izquierda, va a multiplicar a todo el elemento, cada elemento va a multiplicar a cada elemento del de la derecha. Y esto nos va a dar 1 por 0, 1 por 1, 0 por 0 y 0 por 1. Esto nos va a dar 0, 1, 0, 0. Ya trabajamos con 4 qubits. Ahora bien, vamos a trabajar ahora con un sistema más complejo. Vamos a suponer que tenemos este qubit, estos dos qubits. Uh, como el qubit. ¿O no? Sí, no. Vamos a poner 0. Este de aquí vamos a decirle que tiene la raíz de un tercio en estar en el estado 0, más la raíz de 2 tercios en el estado 1. Y tenemos el qubit Q1. Este vamos a tener que decir que es la raíz de 2, más 1 sobre la raíz de 2 de 1. Entonces vamos a sacar el producto tensorial de esto. Hasta aquí, ¿cómo sería? Ok, primero vamos a adecuarlo. Será 1 sobre la raíz de 3, que es 0, más la raíz de 2 tercios de 1, más, bueno, 1 sobre la raíz de 2 de 0, más 1 sobre la raíz de 2 de 1. Ahí, sí. Ok, esto quedaría igual como 0 por 0, pero en este de aquí, lo único que vamos a hacer es, en lugar de estar multiplicando para encontrar el complejo, pues también concatenarlo. Sería 1 sobre raíz de 3 por 1 sobre raíz de 2, que está en 0, 0, más 1 sobre raíz de 3 por 1 sobre raíz de 2 de 0, 1, más raíz de 2 tercios por 1 sobre raíz de 2 de 1, 0, y más raíz, voy a poner más abajito, más la raíz de 2 tercios por 1 sobre raíz de 2 de 1, 1. Y nos quedaría entonces que sería 1 sobre la raíz de 6 de 0, 1, más 1 sobre la raíz de 6 de, digo 0, 0 y 0, 1, más, este sería 2 sobre la raíz de 6, bueno, raíz de 2 sobre 6 de 1, 0, más 2 sobre la raíz de 6, digo raíz de 2 sextos de 1, 1. Entonces, lo que nos da, si se dan cuenta, si aplicamos el módulo cuadrado a cada un valor escalar, ¿qué nos da? 1, porque sería un sexto, más un sexto, más 2 sextos, más 2 sextos. Esto nos daría 6 sobre 6, que esto es igual a 1. Entonces, la probabilidad de encontrar a 0, 0 es igual a un sexto. La probabilidad de encontrar a 0 y 1 es igual a un sexto. Y así se nos daría con todos. Entonces, esa es la manera como debemos de trabajar con los datos. O con qubits, que todo siempre debe dar
su probabilidad o el módulo cuadrado igual, es la suma igual a 1. Y todos pueden ser valores complejos igual. Puede que este en lugar hubiera sido i o menos. Si no es negativo, si igual es posible. O tengamos i menos 1 sobre raíz de 2 hubiera sido igual. 1 menos i sobre 2, eso también es posible. Entonces hay diferentes maneras de llegar a esos datos. Ahora bien, hasta aquí igual, ¿alguna pregunta o comentario? Vamos ahora a trabajar lo que es el tratamiento de datos. Lo primero que podemos hacer es, supongamos que tenemos una imagen, un conjunto, en inglés se llama bars and strings, que vamos a ver si el conjunto de datos de este 2×2 podemos tener 16 combinaciones. Vamos a poner ante unas. Puede ser que todos sean blancos, uno sea negro, el otro sea negro, o los dos, o este, o estos dos, o estos dos, o los tres, o este, o los diagonales, o estos dos, o estos dos, o estos dos, estos tres, o estos tres, y el completito. Vamos a suponer que tenemos estos datos y son imágenes. Cada imagen es un píxel. Bueno, cada cuadrito es un píxel, tamaño 2×2. Este se le conoce como Fast Datasets. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es pasar cada imagen, o vamos a decir que queremos solamente mapear cierto conjunto para clasificar o para producir los datos. Vamos a decir que nosotros queremos solamente las barritas, que sería este, este y este, que son que queremos trabajar con las barritas, que serían esos cuatro. Ahora bien, primero que nada, vamos a considerar los qubits, las posiciones. Primero debemos de considerar una homogenización de cada píxel. Nosotros vamos a suponer que el píxel está del más significativo o superior a izquierda. Vamos a definir. Vamos a poner que este es Q0, Q1, Q2 y Q3. Y vamos a considerar de nuestra imagen Q0, Q1, Q2 y Q3. Entonces, si tenemos estos de aquí, ¿cuáles serían las posiciones? Sería 1, sería tener estos dos en 1 y estos dos, bueno, estos dos oscuros y estos dos blancos. Vamos a considerar esto que sería 0, 0, 1, 1. Más, bueno, vamos a decir que lo oscurito significa 1 y lo blanco significa 0. Entonces es como nosotros, como son píxeles, lo podemos considerar como algo booleano. Entonces es 1, 1, 0, 0. Y esto igual nos va a representar el estado 0, 0, 1, 1, que si bien es como si fuera el índice 3. De manera decimal, cuando pasamos de binario a decimal, recuerden que es multiplicar 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Estos como son ceros se cancelan, 2 a la 2 es igual a 2, más 2 a la 0 que es igual a 1, entonces nos da 3. Entonces es como si fuera el valor 3. Ahora bien, vamos a considerar este valor, que sería 0, 1, bueno, sería 0, 1, 0, 1. ¿Están de acuerdo?
¿Y este qué valor nos daría? Este sería 2 a la 3 sería 8, más 2 es igual a 10, pero sería el estado 1, 0, 1, 0. Cuando tenemos múltiples qubits podemos decir que es el estado, podemos decir que es el estado 3, nada más para hacer cortarlo, o el estado 10, pero ya sabes para qué. Y podemos decir que es solo de un índice de 4 qubits, para evitar el número grande. Entonces vamos a hacerlos todos en una combinación, que sería este de acá, este de acá, y este de acá. Este sería 3 porque es 1, 1, 0. Luego sería 0, 1, 0, 1. Este es el 10. Luego este sería 1, 0, 1, 0, que es el 5. Y luego sería 0, 0, 1, 1, que sería el 12. Entonces los podemos reescribir como los estados 3 de 4 qubits, el estado 10 de 4 qubits, el estado 5 de 4 qubits y el estado 12 de 4 qubits. Entonces, ahora, ¿qué significa hacer esto? Ya tenemos estos mapeos, pero lo que queremos hacer ahora es decir, yo quiero poner todos sus valores más óptimos. O sea, usar la probabilidad, usar el beneficio de la superposición. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo quiero poner todos estos datos al mismo tiempo, todo este conjunto de datos de interés, yo puedo decir, ok, tengo el estado 3, el estado 5, el estado 10 y el estado 12. Y una propiedad que dijimos, o que se dijo cuando se están poniendo los escalares, que la sumatoria debe de dar a 6. Entonces, si son 4 términos, y su módulo cuadrado debe dar, entonces, de cada elemento, un cuarto. El más sencillo puede ser este, o podemos ponerle i sobre la raíz de 4, o menos un cuarto, o menos i sobre un cuarto, o un valor complejo que pueda representar esta misma característica. O puede ser la unión de estos. Es decir, yo quiero que este sea un cuarto, este sea i sobre la raíz de cuarto, este sería menos i cuartos, y todo sería siendo aceptable. Es un mismo sistema, o todos son equivalentes de que los valores positivos o negativos e imaginarios se van a ir eliminando. Entonces esta es la solución ideal para tener nuestro trabajo. Entonces lo que aquí estamos es tener un conjunto de datos que va a entrar al mismo tiempo con solo 4 qubits y que nos va a dar una información de un subconjunto que nosotros interesemos. Puede decir que nosotros queremos buscar que se vaya clasificando esto o tratar de generarlos. Puede ser esto un ejemplo, el algoritmo de Quantum Boltzmann Machine o la máquina de Boltzmann cuántica. Que lo que queremos es buscar una distribución de probabilidad que nos dé estos estados, porque a nosotros nos interesa. No solo de 2 por 2 sino ya hacer barras horizontales y verticales y generarlas de manera automática. Entonces podemos generar esta distribución con nuestros algoritmos cuánticos y nos daría este resultado. Ahora bien, hay esta es una clase de mapeo. Pasar valores, un píxel o un bit a un qubit, uno a uno. Ahora bien, hay otras maneras de representar algo. Otros los qubits son con ángulos. Ángulos. Y va a haber otro que se va a llamar por amplitud. En los ángulos lo que vamos a hacer es que hay compuertas cuánticas. RZ, RX y RY. Estas compuertas de aquí nos van a dar ciertas rotaciones. Y esas rotaciones te van a adecuar que den información. Vamos a dar el ejemplo de RY. Vamos a poner un ejemplo. 17. Vamos a cambiar esto. Y vamos a eliminar esto. ¿Cuánto nos está dando? 70, 30. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Me está viendo? En la plataforma de Quantum Experience. Sí, 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 sí. sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, estas rotaciones lo que nos va a decir son los ángulos. Digamos que de 0 a pi es en el eje, en el primer ángulo, que es el que estamos trabajando, teta.
Es una compuerta general llamada U, antes se llamaba U3, pero por Qiskit ahora se llama U, que es una función, una compuerta que está cambiando con desfases en teta, lambda y phi. Estas de acá están haciendo rotaciones es en Y, en X y en Z, si no me equivoco. Y lo único que estamos haciendo aquí es utilizando la rotación de RY. La de RY es la más accesible porque podemos hacer rotaciones. Estas son te aborda de 0 a pi. Entonces, si ponemos pi, en que nos dé 100%. Entonces, si le ponemos pi medios, nos va a dar 50. Entonces, si ponemos, no sé, vamos a poner 2 porque es arriba de pi medios. Pi medios va siendo 1.92, 80 y tantos, no me acuerdo ahorita. Pero si pasamos ya va aumentando la probabilidad de 1. Entonces 70-30. Vamos a poner otro, 2.5. Se va haciendo más grande. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que podemos adecuar información. De tal manera que estos de aquí, ¿cómo se tuvieron estas probabilidades? Generando el producto interno o generando mm, generando el módulo cuadrado del valor i. En este caso solo tenemos dos valores, a0 más a1. Esto nos dan igual 1 cada uno al cuadrado, esto nos va a dar 1. Uno tenía casi 30%, vamos a ponerlos así, y el otro tenía 70%. Y la suma nos da 1. Entonces siempre nos da nada. Entonces la manera de adecuar esto es que nosotros podemos hacer mapeos. Es decir, ok, yo quiero generar con estas rotaciones. Vamos ahora a decir que no quiero un RY. Vamos a poner. Para RZ conviene poner Hadamard. Este es un truquito que uno lo ve con la experiencia. Bueno, para hacer esto, curioso es que hay tres, bueno, creo que nos saltamos las compuertas más básicas. La compuerta X es igual a 0, 1, 1, 0, que esta es igual a la negación. Este es igual a menos I, que se va a hacer una rotación de 180 grados en el eje imaginario. Este es 1, 0, 0, menos 1. Entonces, este hace negación ya sea de 0, pasa a 1 y viceversa. Este de aquí le vamos a, hace la negación, cuando vale 0, bueno, 1 y de 1 a 0. La negación es de 0, pasa a la i de 1, y cuando es 0, pasa, digo 1, pasa a la menor i de 0. Y el de acá es cuando es 0 vale igual a 0, y cuando es 1, cambia el signo a menos 1. Y bueno, Hadamard ya vimos que es 1, 1, menos 1, pero le vamos a aplicar todo por la raíz de 2. Esto nos va a dar la combinación lineal, pero esta tiene una característica especial. Si le pones x sobre 0, esto nos da el valor positivo, y si le ponemos sobre 1, nos va a dar el valor negativo, que es lo mismo que si tuviéramos la esfera de Bloch. Este es 0, esto es 1, este es el valor positivo, que es 1 sobre la raíz de 2 que multiplica 0 más 1. Y este de acá es negativo, que multiplica a 1, bueno, al mismo conjunto, pero en lugar de positivo da menos. Entonces, la de aquí, este eje es el eje Z, este de aquí es el eje X. Entonces hay una relación muy interesante. Si tú aplicas Hadamard X Hadamard, nos va a dar la compuerta Z. Y si tú aplicas Hadamard Z Hadamard, nos va a dar la compuerta X. Y esas propiedades pueden decirlo. ¿Por qué? Porque si estamos ahorita aquí, en este ejemplo, te cuento una experiencia, no tenemos nada, estamos en el eje Z. Entonces, si queremos trabajar con el eje X, ¿qué necesitamos hacer? Aplicar Hadamard y ya vamos a estar en estos valores, ya podemos trabajar con Hadamard, y si le volvemos a regresar ya serían afectaciones. Para hacer esto un ejemplo más visual, vamos primero a demostrarlo. Hadamard X, bueno, la X, la negación, nos da 1. Ahora vamos a ponerle Hadamard Z, Hadamard, se dice que va a nos dar X. Cuando se aplican dos veces el mismo, se regresa la identidad. Ahora ya vamos a hacer una rotación en Z. No sé, vamos a poner sobre Z. Pero ¿qué pasa si quitamos uno? Se mantiene Hadamard.
Y si quitamos este, no pasa nada. Entonces Hadamard, intervalos, ya está haciendo rotaciones. Entonces vamos a agregar otro valor. Vamos a ponerlo así. Va cambiando. Ah, no, vamos a ponerle 3. Y vamos a ponerle ahora Rx. Ay, ahí está. Estas rotaciones nos van a dar adecuando las características de nuestras rotaciones de tal manera que, si ven, en esta parte de la ecosfera hay que colores diferentes. Si vamos quitando uno, cambió el color. Si lo vamos a agregar, tiene otro color que están haciendo otros desfases. Entonces, lo que está haciendo la parte es que tenemos, ¿no? Ya en lugar de tener 0, 1 o valores reales, vamos a dividir. Estas de aquí son puramente reales, este de acá acá, son imaginarios, o no, bueno, imaginarios en la parte profunda y pueden ser una parte compleja y acá negativos. Estos pueden ser los positivos, lo que nosotros consideraríamos, pero podemos tener valores negativos, imaginarios, una combinación de estos. Entonces, lo que está haciendo es que pueden estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Es ir desfasando el circuito. ¿Para qué? Agrupar. En lugar de estar agrupando valores en un espacio, vamos a ponerlo bidimensional, así de que, ok, estos son una clase, estos son otra clase. Y queremos buscar, no sé, la clasificación de estas dos. O vamos a hacerlo más difícil. Esto es fácil porque está en la línea, pero ¿qué tal si tenemos esto? ¿Cuál es la clasificación de esto? ¿Sí se podría hacer o no se podría hacer de manera accesible? ¿Cuál sería la primera respuesta? Pues con redes neuronales, a ver si se da, máquinas de soporte, mapeos, cambios. Pero ahora bien, ¿qué pasaría con los qubits? Los qubits, en lugar de tener esto, es no es la manera correcta de visualizarlo, pero yo lo considero así de manera de solamente fines didácticos. Digamos que tenemos esto y tenemos una esfera por cada qubit, porque antes se puede representar la esfera de Bloch. Recuerden que esta de aquí se llama Q-Sphere, esta es otra muy diferente, que son como IBM, y es el logo de IBM en la área de computación cuántica, que se llama Qiskit. Entonces, esta de Q-Sphere solo puede tener un qubit, pero digamos que nosotros estamos superponiendo todos los vectores de qubits. Este es un vector, y este de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que casualmente que estamos agrupando. Entonces en lugar de separarlos, los vamos a agrupar de tal manera que podemos diferenciar. Uno está en un cierto rango, el otro está en otro rango. Entonces, ¿qué nos va a dar? Ciertas información. Entonces podemos decir que los ángulos que dan esto es una clase y los ángulos que generaron esto son otra clase. Entonces ya podemos clasificar y diferenciar uno de otro, como se haría igual los puntitos en un plano cartesiano de dos dimensiones. Y podemos decir, ok, este se parece a uno, este se parece, pues los dividimos. Aquí lo mismo, pero estos ya nos daría ciertas probabilidades. El valor esperado en el eje 0 y en el eje 1. ¿Qué nos está diciendo? Que los que están más cercanos a tener mayor probabilidad en el estado 0 son los rojos o cafés. Y los que están con mayor probabilidad en el estado 1 son los azules. Entonces podemos decir, vamos a hacer unos ángulos de tal manera que lo que nos dé mayor a 0, es una clase, los que nos dé mayor a 1 es otra clase. Y esa es la idea general en los algoritmos cuánticos, pero también hay que hablar ahora de cómo mapear la información. Vamos a suponer que nosotros tenemos unos valores arbitrarios, ¿no? 3.4, 5.2, y bueno, esos dos nada más. Por ejemplo, una manera de representarlo es de esta manera. Yo tengo una rotación en Y y tengo un ángulo teta. Este ángulo voy a decir que es 0.4, 3.4. Y luego voy a decir que otra rotación en Y es igual a 5.2. Esto es en un qubit y en un qubit. Entonces esto de aquí representa cada instancia. Y sí, tener esto.
será 3.2 y 5.4 y 5.2. Entonces, ¿qué nos daría? Esto nos daría un estado arbitrario, como lo puede ver en la parte inferior. Y lo que vamos a hacer es, ahora hay algunos que están en desfase con un color 180 grados y otros no, que es en 0 grados. Entonces aquí ya podemos tomar la manera de cómo mapear. La otra es que puedes hacer otro mapeo. Hay un mapeo interesante que se llama RZZ, que es este de aquí. Le pones el ángulo de un valor. Bueno, sí, vamos a poner este. No, bueno, formalmente es esto. Tienes estos dos en RZ, va a ser la diferencia de esos dos ángulos, que era 3.2, bueno, 5. Y eso sería un mapeo de cómo pasar dos ángulos a dos qubits. La otra es que puedes, esta es una manera accesible, ya puedes hacerlo. Entonces, esto de aquí sería como el preprocesamiento de pasar o las entradas de pasar a estado 00, porque se los quitamos, pasamos a un vector de estado que nos va a representar información. ¿Cuál es la información? Nuestra instancia. Un conjunto de datos que queremos clasificar o predecir. Ahora bien, ya tenemos estos dos, ya tenemos, hay otra manera de que sí tienes ángulos, pero a ti tú no sabes cómo tener, cómo realizarlo, pues hay algo que se llama arbitrario, o sea, tú agregas valores, agregas valores random o compuertas aleatorias, de tal manera que aún así va a representarse esta información. Vamos a hacer algo así. Mm, Algo así, que no sabemos qué es lo que está haciendo, pero vamos a suponer que nos va a dar una información. Vamos a decir que este es nuestro mapeo. ¿Se puede hacer? Sí, es posible, pero siempre y cuando tú puedes encontrar una lógica en lo que estás interpretando. Y la tercera forma de hacer lo que es por amplitud es que hay algo llamado vectores de estado, ¿cómo se llama? Vectores de estado. O en inglés, como esto de aquí, tenemos un qubit, solo tenemos dimensión de 2. Tenemos 4 qubits, digo 2 qubits, tenemos 4 estados. Supongamos que ahora nosotros tenemos un ejemplo 3.2, 5.4, 3.1 y 0.8. Entonces vamos a proponer que tenemos esto. ¿Qué sucede aquí? Que se puede meter, sí, no. ¿Ustedes qué piensan? La respuesta es no, no se puede. No se puede meter un vector estado. ¿Por qué? Porque 3.4 su módulo cuadrado más el módulo cuadrado de 5.4 más el módulo cuadrado de 3.1, ¿cuánto nos daría? Puedo asegurarles que mayor a 1, sí lo es. Entonces no se debe de hacer. ¿Por qué? Tenemos que tener que siempre sea igual a 1. ¿Por qué? Porque cada esto nos va a dar las probabilidades. Entonces lo que tenemos que hacer es una renormalización. Entonces 3.2, 5.4, podemos hacer algo simple. 3.1 y 0.8. ¿Podemos sumar todo? Vamos a hacerlo. Sería 8.5, 9.3, 9.5, 12.5. 12.5. Pero la cosa de aquí es, a pesar de eso, vamos a elevar todo al cuadrado, todo al cuadrado, todo al cuadrado, todo al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces vamos a dividir todo. Sí, cada elemento se le eleva al cuadrado y a este también. Entonces, ¿por qué? Porque, y ya después de ese resultado, todo lo que nos dé, vamos a considerar que es alfa 0, alfa 1,
alfa 2 y alfa 3. Ya los tenemos, pero estos nos siguen la predicción de que sea igual a 1. Bueno, nos dan 1. Alfa 0, bueno, vamos a hacerlo la sumatoria de pi por 0 hasta 3 de alfa. Y esto nos da 1, pero ¿cuál es la situación? Que esto es cuando le aplicas el módulo cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que agregar para que sea un vector de estado es la raíz. Y ya nos daría la amplitud. Entonces, si tuviéramos 2 qubits, tenemos 4 estados. Si tenemos 3 qubits, tenemos hasta 8 variables, perdón. O estados, sí. Si tenemos 4 son 16 estados, 5 son 32, 64, y así podemos incrementarlo y llegamos a 10. Que con 10, ¿qué tenemos? 1024 instancias o estados posibles. ¿Cuál es la consecuencia? Que toda la sumatoria de 0 hasta 1024 nos debe dar 1. Entonces todos están teniendo igual a 0. Si 001 o 004, cosas así. Entonces la precisión y exactitud es más complicada si lo haces de una manera simulada o de la máquina que lo vaya a medir, porque prácticamente te va a dar que todos son 0 o valores muy pequeños. Entonces debemos adecuar siempre, que ahorita, por eso que no lo tenemos, que los qubits sean pocos para procesar esa información. Y eso ya podemos trabajar con imágenes. ¿Por qué? Tenemos una imagen de 8 por 8. ¿Cuánto equivale? 64. Son 6. 6 qubits podemos usar esto. 6 qubits. Imágenes de 8 por 8 y podemos hacer nuestro procesamiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, circunstancia? ¿Todo bien? Ok, vamos a hablar ahora de los circuitos variacionales. Estos circuitos variacionales lo que hacen es, nosotros ya tenemos nuestra instancia de entrada. Ah, se me olvidó. Les digo, el circuito de entrada y tenemos nuestros circuitos variacionales que, como bien lo mencionaron algunos talleres, se les pone como ángulo de teta y este tiene teta 0, teta 1, teta 2, hasta teta n. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner un circuito de tal manera que va a utilizar rotaciones en X, rotaciones en Y, rotaciones en Z, dependiendo de su criterio de cada uno, y esto se le llama ansatz. En estos lances puede existir en otros términos físicos, químicos, biológicos, pero en la computación cuántica, en el área de cuántica machine learning, se le pone como un circuito variacional que tiene como objetivo realizar una actividad en específico, que en este caso es hacer una medición, puede decir como clasificación. Y lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a poner esto. Z, tenemos RY, y vamos a poner que hicimos RY y RY. Esta es nuestra entrada. Este es nuestro ansatz. Y vamos a medir. La medición lo que nos va a dar, puede decir, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren que sea un one hot? O sea, 0, 0 significa algo, o 0, 1, o 1, 0, o 1, 1. O quieren que cuando tenga mayor probabilidad, no sé, vamos a superponer, bueno, estas son mediciones, vamos a decir que quieren un one hot. Entonces, este significa una clase y este de acá significa otra clase. Esta es la clase A y esta es la clase B. O podemos decir, ok, no me interesa esto, yo quiero que este de aquí cuando valga 0 o tiende más a 0 es una clase, cuando este tiende más a 1 es, bueno, esto es A, la clase A y este tiende a la clase B. Se puede hacer igual, ahí dependiendo de la forma que uno codifica el problema. Entonces lo único que nos está diciendo es que este de aquí es igual a tener una red neuronal cuántica. Ya que va a hacer las rotaciones y lo que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a elegir de cada conjunto de entrenamiento, vamos a poner una instancia. Vamos a poner la entrada 0. De la entrada 0 vamos a tener un circuito. Vamos a ponerle que tuvimos teta 0. Este está generado por un vector.
de teta 1 hasta teta n. Y este de aquí nos va a decir una medición. Esta medición va a pasar por esto es cuántico, cuántico. De repente va a pasar algo. Ahorita vamos a hacer la optimización clásica. Este puede ser el gradiente descendiente, puedes usar PyTorch o scikit-learn para, no sé, Covila, SPSA, gradiente descendiente, o los que ustedes encuentren. Ese resultado de minimización de los parámetros se van a pasar acá, a teta. Para eso necesitamos una función de costo. Puede ser la diferencia entre el error cuadrático medio, de que la diferencia del valor real menos el valor de predicción, módulo cuadrado o la revista al cuadrado. De cada esto es un costo por distancia, este es de I a I, de la sumatoria desde I hasta N, donde N es el número de parámetros, entonces esto es igual al costo. Entonces este es nuestro criterio, nos va a dar una actualización de los pesos, y de ahí nos va a dar una operación, una medición y bien fatalizando. Esa minimización ya nos va a dar la separación de lo que nosotros queremos. Vamos a poner que queríamos que es igual a 1, 0 y b es igual a, digo, 0 y 1 y 1, 0 es b. Entonces tendríamos dos mediciones. Entonces, dependiendo de este criterio, vamos a configurar que nuestra salida, nuestra A, se mapea de esta manera y B está mapeada de esta manera. ¿Y por qué es posible esto? Porque cuando ustedes miden en qubits ya nos dan cadenas de big strings o de ceros y unos, y eso ya podemos representarlo con una computadora clásica, ya los podemos manejar. Entonces estos, después de la medición, ya los podemos traer a una computadora clásica y eso es la optimización. Y nos dan estos valores. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces, vamos a... Ok, el hacer el proceso del modelo es que tiene ventajas en que la computadora real ahorita de IBM con 3 o 4 o 5 qubits que puedes utilizarlo de manera gratuita, te tarda nanosegundos. Entonces las tareas son más rápidas, más eficientes. Igual, aquí la cosa es que no debes de tener mucho costo. El costo significa el número de compuertas como CX o CCX, las que tienen puntitos. Estas te dan más costos. Entonces, si tú haces muchas rotaciones es rápida, te va a dar beneficios cercanos a los mismos procesos y no vas a necesitar ya de utilizar GPU ni nada, sino pura computadora cuántica. Se le dice como bloque de Quantum CPU, o más bien, chicos, o QPU, no me acuerdo bien, creo que es QPU. Y es como utilizar los beneficios de la computadora cuántica que sí nos está dando buenos resultados. De hecho, hay un artículo que clasifican imágenes sobre el COVID ya tratadas, o sea, algo ya muy bien tratado. Logró diferenciar entre neumonía, COVID y no COVID, usando una computadora cuántica. Y era una computadora real, o sea, sí existe, sí es posible, pero la ventaja es el tratamiento. Ok, siguiendo con esto, vamos a seguir este ejemplo. Para el circuito poblacional vamos a aquí proponer un clasificador. Para esto debemos utilizar Qiskit y con esto es manera general, que es la composición del circuito cuántico, como estos de aquí, y la paquetería de Machine Learning. Esta paquetería es lo que vienen ya módulos prescritos por parte de IBM para trabajar con estos. Y en caso de que uno quiera utilizar una computadora real, es utilizar IBMQ y el RAT account. Loud account es porque tú cuando te metes al IBM, digamos, ¿dónde está? Y les dan un API. Entonces copian ese token del API y lo único que necesitan es pasar ese código en SAFE
y ya su computadora, cuando tenga acceso a internet y quieran utilizar una computadora local, bueno, una conexión a computadora ya va a estar almacenada. Entonces aquí lo único que vamos a usar ahorita es, bueno, les voy a mostrar las posibles instancias o métodos que se pueden usar en Quantum Machine Learning. Parameter es generar, bueno, parameter y vector parameter, luego parameter vector es para recrear los algoritmos variacionales a la computadora, que es para hacer un mapeo. Esta es una manera de generar un ANSYS. Este es para el mapeo, pasarlo de términos reales o clásicos a qubits, optimizadores, otros ANSYS y métodos que están como regresión, clasificador y demás. Entonces lo único que vamos a hacer ahorita es cargar y lo único que vamos a hacer primero es, hay un método como en todos que se llama AntCode que nos va a recrear un conjunto de datos aleatorio. Aquí solamente soporta hasta 3 dimensiones. Por fines prácticos, va a ser 2. Y vamos a decir que vamos a tener 40 entrenamiento de 10 de testeo o de prueba. Y que sería con 2 qubits. Y la forma de agruparlos es de 0.5. Podemos cambiarlo. Algo más. Y pues como puede ver está todo agrupado. No podríamos clasificarlo esto con una ecuación recta, con una regresión lineal, sino algo ya más complicado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ahora pasar los valores a un procesamiento de tal manera que pueda generarse el qubit. Esto por las dependencias que cómo se manejan la herramienta Qiskit. Entonces, podemos utilizar Link, ya pasan los valores de A y B a OneHop, ya que el color azul representa A y el color naranja el B. Pueden utilizar ya algo llamado OneHop que lo hace, igual, todo, y vamos a tener estos índices de información. Son vectores bidimensionales y sus clases. Pasamos a OneHop, que es la clase A y la clase B. Ah, ¿qué pasó aquí? Vamos a checar. Ahí. Y hacemos lo mismo tanto entrenamiento como testeo. Pues estos son otros fines de visualización, ya lo pueden hacer con SecondLens, ya está una herramienta que te pasa con valores categóricos o numéricos. Y nosotros vamos a hacer esto, vamos a pasar en un circuito cuántico estos conjuntos de datos en 2 qubits, y aparte de eso, vamos a medirlos de tal manera que nos dé una solución. Esto es nada más para modificar la función objetivo. Y vamos a hacer el mapeo. Esto ya es parte cuántico de Machine Learning. Imaginemos que vamos a tener 2 qubits nada más. IBM ya nos ofrece Future Map en ZZ, que lo único que hace es tú tienes tu instancia de variable de X en 0 y en 1. O sea, todas las instancias nos la van a aplicar. ¿Qué quiere decir en esto? En otras palabras, es que vamos a mapear en este valor 0, la instancia 0 con el índice 0, la instancia 0 con el índice 1 y la multiplicación de estos dos. Y esto lo hace 2 veces, uno por cada dimensión del elemento. Si tuviéramos 3, serían 3 veces el proceso. Pueden que no quisieran esto y solamente quieren estos dos. ¿Sigue siendo válido? Sí, sigue siendo válido. Y vamos a generar un AdSense. Como objetivo puede ser de utilizar Red Amplitude. Igual, número de dimensiones y repeticiones. Pero primero vamos a cambiar este. Digamos que no quieres una repetición. O queremos más repeticiones. Vamos a hacerlo con uno, no por curiosidad. O la otra. Esto puede ser un trabajo para ustedes, para su hackathon. Es decir, ahora yo quiero esto, pero lo quiero generar yo. Mi reto es generar stanzas que tenga menor costo. O sea, tenía uno, pues o sea, yo quiero por rotaciones. O yo no quiero usar esto. O es que para mejorarlo necesitaba con 5. Pues ahora yo lo voy a bajar o reescribir esto porque vi que la forma que me está dando es
muy pobre, yo puedo hacerlo con uno, pero necesito modificarlo, pero no puedo alterar esto porque está predefinido. Entonces yo lo recreo. Es este. Decir, ok, yo quiero esto, o si no quieren, vamos a poner esto. Y aquí está. Eliminé los últimos porque no me servían y me di cuenta que los últimos no, pero las Hadamar sí. Pero igual, sí, sí queda. Y así, esa es la idea, de que tú puedes proponer de tal manera que puede abordar un mayor interés o mejorar. La mayor precisión es que con el otro me daba 80%, pero con el que yo hice ya me dio el 100%. Entonces ahora hacemos la simulación. Vamos a generar algo llamado Quantum Instance, que lo que único que está haciendo es, vamos a agarrar el simulador de IBM. Este es del método air.backend y vamos a decir que queremos un simulador. Puede ser este o el QACM. Son fines, las mediciones en lugar de 1024, 8192. 8192 se pone como límite porque es el que te ofrece IBM para la computadora real, pero en simulación puedes poner hasta 1.000.000, 10.000, lo que ustedes quieran. Pero vamos a dejarlo con 8102. Y ahora vamos a generar algo llamado, vamos a llamarlo este método que se llama Variational Quantum Classifier. Este de aquí lo único que nos va a decir es, pásame el mapeo de datos, que es un circuito variacional, porque se va a tener que actualizando. Pásame el Landsats. En este caso yo puse el Landsats que yo creé, o el que se puede ver aquí. Y vamos a ver cómo se crea el Landsats. Primero yo creo, voy a tomar llamado algo, bueno, voy a tomar como criterio el número de qubits de este circuito, que son dos. El número de capas que se vayan a generar, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Y el número de atributos que se vayan a ocupar. Que es, en este caso es el entrenamiento. Pero bueno, creo que sí no es necesario. Creo que lo puedo borrar. Es necesario. Ok, entonces olvídalo, son estos dos, el número de qubits y el número de capas. Para vector, vamos a decirle que vamos a generar un n atributos que se va a generar por el número de qubits y por el número de capas, y que se va a llamar ese vector teta, y que vamos a generar un circuito cuántico. Este circuito cuántico le vamos a decir que va a ocupar 2 qubits, o n qubits en este caso, más general, y que le vamos a llamar en lugar de ansatz, se va a llamar oracle, pues lo podemos poner antes. Y vamos a hacer un for. Vamos a decir que yo quiero primero que se pongan compuertas Hadamard en todos los qubits. Y luego voy a decirle por cada capa, por el número de capas, yo quiero que haya una RY por cada. Y esto se hace en cada qubit. Y después de que cada RY se ponga, quiero que se ponga una CX. Y después al final yo quiero que se ponga, bueno, al final de estos dos, una RZ por cada qubit en cada capa. Y posteriormente al terminar yo quiero que sea una Hadamard. Si quieren podemos quitar RZ. Y ahora estos son los vectores que ya se habían definido aquí, o parámetros que se van actualizando, o los ángulos o los pesos de los terrenos normales, vamos a ver si es clásica. Y lo único que nos va a retornar es el circuito cuántico. Y aquí está. Vamos a regenerarlo con una capa más. Y aquí está. Esto es lo que nos está dando. Y ya tengo mi instancia. Ahora bien, ya generé mi circuito cuántico. Le voy a decir que la forma de pérdida o el costo va a ser con cross entropy. El logaritmo de, bueno, este se utiliza para clasificadores de clase, que es el logaritmo cuando es de 1 menos el valor predicho o el valor predicho, dependiendo del caso. El optimizador se va a utilizar de Covila. Este ya está en la librería de Qiskit. Y lo único que dice es que se va a simular en la instancia y se va a ir a actualizar. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a entrenarlo y después vamos a saber su clasificación.
Y como pueden ver ahorita se está haciendo el entrenamiento. Están ajustando los pesos, o en este caso que serían los ángulos, usando nuestro circuito variacional, que son dos parámetros, y ya se está llegando a un punto. Dependiendo del número de iteraciones, uno puede ir cambiando las iteraciones al covila, puede poner max iter 20, 50 épocas. Pero eso estoy dejándolo por el ya predefinido, yo creo que son hasta 50. Si se dan cuenta, ya llegó a un tope. Y ya me sacó que con entrenamiento me da el 75% de accuracy. Y con testeo el 65%. Esto puedes decir, ok, eso es muy bajo. Bueno, vamos a reajustar el B1, vamos a ponerle 2. Se ven, en este caso, estas son las iteraciones de época, esta sería la función del costo de la entropía en este caso. Se ven este decidió varios cambios, pero llegó a un nuevo valor con respecto al anterior, ANSAS. Entonces esto puede ser un buen proyecto de contribución, si quieren en su hackathon, adecuar este mismo ejemplo y mejorarlo, aumentar el número de dimensiones, cambiar las dimensiones, jugar con el mapeo, y esa sería la idea de cómo generar un clasificador en su versión cuántica. Usando Qiskit, usando los apoyos, es mapear los datos, a Qubit generar un circuito variacional, adecuar el circuito a la idea que ustedes quieran, pueden tomar referencias en diferentes artículos y después de eso se va a ir generando una optimización clásica, que puede ser Covila, antecedentes, CPCA, lo que ustedes quieran, y ya al momento de eso se van a indicar las iteraciones, los pesos, y ya cuando llegue a un punto, ya nos va a dar nuestro desempeño, si está bien entrenado, está mal entrenado. Igual hay otros clasificadores de IBM predefinidos, como es el máquina de soporte vectorial cuántica. Es más o menos la idea, ya si tienen las librerías, es igual, lo pueden considerar. Hacer igual el número de expansiones. Hay aquí la diferencia es que debes de mantener un kernel, pero es lo mismo. Lo único que cambias es los métodos, pero es el mismo proceso, que es lo mismo que la computación clásica. Ya tienes tus datos, los tratas, los adecuas, los mapeas, haces un procesamiento y ya te mejora el desempeño. 93% y 85%. Esto nos lo da a esta manera. Ahora bien, ¿ustedes lo ven accesible esto realizarlo con una computadora clásica con redes neuronales? Se podría tardar lo mismo, se podría tardar más. Ahora imagínense que lo pueden hacer en una computadora real, también se puede hacer. De hecho, les voy a dejar mostrarle este apartado. Este es para utilizar una computadora real. Este de aquí, vamos a poner que yo quiero una computadora, trabajar con ella. Las computadoras accesibles que nos dan son las que se encuentran aquí. Se llama Santiago, esta tiene 15 tareas, pero dicen que ya está pausada. No la podemos usar ahorita. Se llama Manila 5 qubits y tiene 14 tareas pendientes. Bogotá tiene 45, bueno, 5 qubits y 46 tareas pendientes. Quito tiene 5 qubits y 9 tareas pendientes. Belén tiene 5 qubits y 12 tareas pendientes. Lima tiene 5 qubits y 17 tareas pendientes. Armox se utiliza más para lo que es este tratamiento del error, porque solo tiene un qubit. Entonces, podemos utilizar Belén o Quito y esperar hasta que se terminen las demás tareas y realizar el proceso. Vamos a ponerlo, por ejemplo, Quito. Puede ser que aquí vamos a utilizar la variable Quito.
y vamos a utilizar la instancia a guardar. Tenemos el mismo procesamiento. Es lo mismo, la única diferencia es que en lugar de la instancia era una simulación, ahora es una instancia real. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí, y luego vamos a copiar todo. Pero la cosa de aquí es que se va a ir tardando dependiendo de la computadora diferente, como estaba aquí. Hasta esperar que terminen todos los procesos es cuando se va a ir actualizando y se va a hacer por cada época. Entonces, el problema de aquí es que vamos a utilizar, esperar casi 50 veces el terminar todas estas instancias, pero es 50 veces de todo el conjunto de entrenamiento. Entonces, se está midiendo, ¿cuántos dijimos o propusimos? 50 en total. Entonces, 50 por 50, ¿cuánto sería? 2500. Entonces, 2500 veces estamos haciendo las mediciones. Entonces, debemos hacer la tarea 2500 veces para que nos dé este resultado. Entonces, eso no nos conviene a nosotros. Por eso es mejor ahorita trabajarlo con la simulación. Y sería todo de mi parte. ¿Comentario? ¿Pregunta? Sí, sí, me conectó. Ok, Mariano, ¿hay alguna manera de tener más qubits en la computadora real? No, desgraciadamente IBM Santa te ofrece este 5. Antes estaba una llamada IBM Melbourne de 15 qubits, pero la dejaron de usar o darle soporte, ya no existe. Hay otras computadoras, déjame mostrarte. En estas de 27 qubits, pero la cosa es que uno no puede acceder a estas computadoras. Está teniendo candadito. Lo que sucede es que estas ya son para los que buscan científicos que IBM les provee, como laboratorios, puede ser el caso del Fermilab o el CERN, o centros de investigación. Hay una opción que dice que si tú eres investigador o estás estudiando en un centro de investigación y vas a hacer un artículo de este trabajo, tu asesor que vaya a trabajar en esto debe de dar su nombre o valer que tú vas a trabajar en esto para hacer un artículo o un proyecto y dependiendo del criterio de IBM te puede dar el acceso a estas computadoras. No sé muy bien dónde está la página, pero sí está la opción, es como que es de solicitud de investigación o research solicitud o algo así. Veo. Gracias, Mariano. Este, sí, adelante. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Bueno, dos realmente. La primera, entonces, la cardinalidad del dataset puede afectar el desempeño de nuestro clasificador, ¿no? O sea, todo depende del número de qubits que tenga una computadora. Entonces, podría ser como que está restringido en ese aspecto, ¿no? Bueno, si vamos a trabajar ahorita con IBM y las computadoras, sí. Hay otra propuesta de que ya es aceptable también de generar modelos con ruido. ¿Qué quiere decir con esto? Tú puedes utilizar la arquitectura de una computadora y emular su ruido. O tú puedes proponer el ruido, o sea, que tenga un error gaussiano, hipergeométrico, o que tenga un ruido de variancia, no sé, en las compuertas de un solo qubit de 0.01 bueno, 0.001 y las otras son de 0.01. De hecho, hay un apartado ahí que se llama Noise Models en Qiskit que tú puedes recrearlo y ya no es necesario tener solo 5 qubits. Pero sí, aquí hay dos factores muy importantes en la computación y Quantum Machine Learning es un área muy reciente. El problema de aquí es que necesitas muchos qubits para problemas más complejos. Bueno, son tres. La segunda es, los modelos, no hay nada así todavía fijo, hay propuestas,
y cada autor tiene su perspectiva. Entonces le buscar una solución así que, ay, este modelo sigue y vamos a realizarlo si no que hay variancias. Y la tercera es que no conviene usar muchas capas, como en el caso de Quantum Deep Learning, vamos a proponerlo. ¿Por qué? Porque yo lo llamo de coherencia cuántica y el problema de esto es que la pérdida de información entre más compuertas CX y CCX va a ser tan grande que tus datos ya van a generar algo que no es consistente. Ok, ok. Y bueno, la segunda, bueno, no es una pregunta, es una, ¿nos puedes compartir en Discord el artículo que dijiste de neumonía, por Ok, favor? sí, ahí lo busco y se los comparto en cuanto lo encuentre. Ok, Entonces, muchas gracias. gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Igual este taller no es para, ¿cómo se llama? Es para dar bases, igual las ideas. Voy a compartir este notebook en el Discord para que puedan saber un poquito más. Leerlo igual son, bueno, el problema de Qiskit es que van actualizándose. Entonces, ahí tú buscas dependencias en una página, dependencias en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, y no tienes la menor idea de cuál es el bueno y cuál es el malo, porque hay algunas, bueno, hay una recomendación, lo que diga Aqua ya no existe, ya es despreciable, todo es Quantum Machine Learning en la librería. Entonces hay algunos ejemplos que ya no, bueno, sí funcionan, pero ya van a desaparecer. Entonces ese sería un buen uso de esta plataforma, bueno, de este notebook. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, ok. Me acaba de surgir otra pregunta. Ujú. Sí. Por ejemplo, en un encoding de amplitud, Ujú. bueno, en el ejemplo era un vector Ujú. creo que de cuatro, ¿no? Sí. De cuatro valores. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser solamente en un dataset, de manera clásica, puede ser solamente un patrón, es decir, el patrón con sus cuatro atributos, ¿no? Entonces, Ujú. eh, para codificar todo el dataset se necesitaría hacer bueno, el número de cardinalidad que tenga el dataset serían n estados diferentes, ¿no? Sí, exacto. Sí, los vectores de estado, bueno, aquí la importancia es que debes de mapear todo a qubits, ya sea hacerlos de manera binaria, sea que el 0 y el 1 sean lo mismo, clásico, o el estado 0 y el estado 1 en los qubits. La otra son ángulos, que puedes hacerlo, y el de amplitud. El problema de amplitud es la limitante es que todo el vector que vayas a usar. Y déjeme un ejemplo de ese vector. Déjame compartir. Este, aquí. No, este es otro proyecto. Ups, se le mostró otro proyecto. Vamos a poner un ejemplo acá. Si ustedes quieren trabajar con amplitud, vamos a decir que vamos a crear un circuito llamado C, que se va a llamar Phantom Circuit, que va a tener dos entradas y dos mediciones. Ok, también es esto. Este es el número de qubits que se deja. Es el número de qubits y el número de bits clásicos. Bits clásicos son los números que se van a medir, pueden ser uno, dos o... Hay un simulador llamado Step Vector, que es el que se vio en BQC. Ese no es necesario tenerlo, ya que si tú ya le pones una medición ya se vuelve clásico. Si tú no quieres ver nada de eso, no le pones medición y ya te va a dar el simulador, se llama Vector,
pero es importante hacer esto. El que backend, si no me equivoco, este ya no es necesario que tengas esto, sino ya te va a dar el vector de estado de salida. También hay otro que se llama que es la matriz de los circuitos, te va a dar la medición de salida y demás. Bueno, continuando con esto, vamos a poner inicial size. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ok. Este de aquí ya te lo pasa a un vector de estado. Los mapeos. No es necesario que uno los haga. Pero vamos a decir que queremos, no sé, tenemos los qubits, ¿no? Vamos a poner 0.1, 1, 1. Vamos a hacer que están todos estos, que es este. Bueno, vamos a poner es igual a 1, y que estamos multiplicándose por este por 1 sobre NP SQRT 4. Entonces vamos a poner init y vamos a poner que es el rango de 2. Float. Ok. 0, 0. Ahorita me está marcando el error, pero esta es manera de inicializarlo. Entonces, si tú quieres, digamos, mapear, no sé, tienes tu data, Xtrain, lo normalizas. Creo que tengo un repositorio en GitHub. Espera un tantito. Ay, que este no es GitHub. Aquí está. Lo único que hacemos, bueno, yo creé una función que se llama input data, en la cual tú le vas a decir cuántos qubits vas a ocupar y cuántos son el número de bueno, el número de variables de esa instancia que vas a trabajar. Entonces vas a generarlo y vas a mapearlo. Esta era una imagen de 8x8, o sea, 64. Aquí está. Entonces lo que estoy diciendo es, lo voy a mapear, pero ya hice un procesamiento. Se dan cuenta, son números muy pequeños, pero la suma de todos estos nos va a dar 1. Entonces lo único que me está diciendo aquí es que ya generó el vector de entrada, entonces tienes que hacerlo. El problema de esto es que si tú metes datos complicados, el generar este mapeo es tener un costo muy grande, entonces también eso no es muy bueno a su vez. Y si encuentras una manera de hacer un mapeo de clásicos a datos en amplitud, eso sería más accesible que lo que tiene Qiskit, ya es una gran contribución, eso a nivel de investigación. Entonces, sí son problemas muy limitados, pero aquí es una manera de cómo normalizar. Aquí está, se normaliza, se generan los datos y aquí está mi vector de estado. Repito esto por cada input, o sea, de 0 hasta n, y ya tengo mi conjunto de datos en mapeo de amplitud. Ok, ok. Muchas gracias. Gracias a ti, creo que hay otra pregunta de José Luis. ¿Recomiendas usar un algoritmo de reducción de características para entrenar un algoritmo cuántico? Estoy trabajando con notación de física de partículas y tiene 17 características en total. Reducción de dimensión. Sí, comúnmente muchos utilizan autoencoders y PCA. Puedes hacer, es que el problema de aquí es que si tienes 17 características, si quieres hacerlo por mapeo, necesitarías 17 qubits. Si quieres hacerlo más compacto, y reducirlo a 5 qubits. O la otra es que puedes hacer esto.
Ya tienes su qubits, repetirlo, repites los valores, otras dimensiones, o sea, la primera es una y la segunda es otra, entonces estos dos pueden considerar tus dos valores, o sea, podemos hacer 17, pero el problema de esto es que se puede ser un poco complicado, entonces puedes aumentar más qubits, digamos que con 5 tienes que hacer 3 pases, esa es una opción, pero no he visto que muchos la usen, así que no te la puedo recomendar, pero sí. Creo que no.